bienvenidos a este nuevo seminario web del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de la Salud. Mi nombre es Dariela Sosa, soy la fundadora del medio venezolano Arepita y voy a acompañarlos moderando este panel para fortalecer y brindar nuevos recursos para nuestras coberturas periodísticas en medio de la pandemia. Les recuerdo que esta es una actividad del Centro Internacional para Periodistas, ICFJ por sus siglas en inglés, y la Red Internacional de Periodistas, IJNet. Estamos transmitiendo también por Facebook Live en el grupo privado del foro, donde discutimos temas relacionados a las coberturas y nos encantaría que se sumaran. Nuestra gerente de comunidad, Desiree Esquivel, les compartirá el link en el chat. Si prefieren recibir las novedades del Foro Global de Salud en sus correos electrónicos, pueden suscribirse al boletín. Y si quieren tener un espacio para discutir colaboraciones y alianzas, pueden sumarse a nuestro grupo exclusivo de WhatsApp del Foro Global de Salud. Ambos enlaces también los pueden ver en el chat. Finalmente, les invito a dejar sus preguntas en el chat de Zoom y en los comentarios abajo del video de Facebook. Las vamos a leer en el video en vivo, más adelante. Muchísimas gracias por conectarse. Ya saben que los medios tradicionales han avanzado a distintos ritmos en su transición digital. En medio de esto apareció la pandemia, que aceleró muchos de estos procesos, impuso nuevos obstáculos y cambió algunas reglas de juego en muchos ecosistemas periodísticos. ¿Qué ha sido disruptivo? ¿Qué no cambia? ¿Y cómo acompañamos a nuestro equipo y a nuestras audiencias? Vamos a conversar de todo esto con Charo Enríquez, quien actualmente es la editora del equipo de desarrollo y soporte de la redacción de The New York Times. Charo es una editora con 2 décadas de experiencia trabajando en la intersección de periodismo y tecnología. Además de esto, trabaja en capacitación y entrenamiento de periodistas y en la inclusión de personas tradicionalmente subrepresentadas en posiciones de liderazgo en los medios. Charo Enríquez dirige el equipo de desarrollo y soporte de la redacción de New York Times, como les comenté, que es un grupo de periodistas encargado de crear estrategias y ejecución en torno a nuevos enfoques de capacitación y apoyo, tanto para reporteros como para editores. Además, trabaja junto a equipos de producto para desarrollar mejores herramientas y mejores flujos de trabajo dentro de la sala de redacción. Antes de unirse al Times, Charo fue editora ejecutiva digital de People en español y previo a eso trabajó en GIFR Media en Puerto Rico, donde se desempeñó como editora de innovación para sus plataformas de noticias El Nuevo Día y Primera Hora. Charo es miembro de la Junta de Directores de Online News Association y del Consejo Asesor del Programa de Periodismo en Español en la Escuela de Periodismo Craig Newmark de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. También ha sido facilitadora en el ONA Women's Leadership Accelerator y ONA Pointers Leadership Academy para mujeres en medios digitales. Tiene una licenciatura en periodismo de la Universidad del Sagrado Corazón en San Juan, así como un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico. Muy bueno, Charo, bienvenida entonces a este foro de ICFJ y IJNet. Es un gusto tenerte aquí y que nos empieces comentando en cuáles son esas claves para entrenar y gestionar digitalmente redacciones distribuidas que están en un momento tan noticioso, pero al mismo tiempo tan demandante a nivel personal. Bienvenida. Wow, hola, gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí con ustedes. Es un placer para mí compartir este ratito. Y bueno, ahí es una pregunta muy grande, ¿no? Cómo nosotros trabajamos no solamente en la cobertura de una noticia como esta, sino vivirla, ¿no? Y cómo cambia la manera en que trabajamos. Y la verdad del caso es que cuando estamos hablando de cubrir este tipo de, no este tipo de noticia, esta noticia, porque no existe este tipo de noticia, esto es una cosa que no hemos vivido antes. Cuando estamos hablando de cubrir esta noticia o del tipo de cobertura que estamos manejando en este momento, tenemos que pensar en como las 4 dimensiones de cómo estamos manejando esto. Primero, el manejo de la cobertura como tal y de cuál es la necesidad que tienen nuestras audiencias ahora mismo informativas.
Y en esa dimensión de la cobertura podemos hablar de la inmediatez y de cómo la información va cambiando en todo momento. Y en redacciones que tradicionalmente han trabajado en ciclos de trabajo o flujos de trabajo, de cierres diarios o de cobertura de último momento, pero no necesariamente constante ni constante durante tantos días o tantos meses. Es ciertamente un cambio en la forma en que cubrimos información, en la forma en que se actualiza información y, y llevar esa capacitación a periodistas que no necesariamente están acostumbrados a las herramientas o a el ciclo noticioso tan acelerado. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que considerar. Otra cosa a considerar en la cobertura es el acceso. Hay muchos sitios, en particular en Estados Unidos, y esta tendencia no se está viendo del tema de los paywalls o el tema de las suscripciones. Y el cubrir esta noticia es un servicio público, llevar información, en particular de salud, a las personas, a informarles la situación que está pasando y cómo nosotros abrimos el acceso a esa información dentro de los modelos de negocio nuevos que estamos navegando y cómo nosotros balanceamos el tema de manejar un modelo de negocio de suscripción versus abrir acceso a la información y tener información abierta en un momento tan necesario, noticioso. Las otras dos dimensiones de cómo estamos manejando esto, una de ellas tiene que ver con el recurso humano, ambas tienen que ver con el recurso humano. Una es el tema de la capacitación y cómo nosotros preparamos a las personas para tener las herramientas que necesitan para trabajar desde sus casas, cómo nosotros pensamos en la conectividad de Internet, donde no necesariamente todo el mundo tiene el mismo nivel de conectividad o el mismo nivel de conocimiento o facilidad de manejo de las herramientas digitales que necesitamos utilizar ahora que estamos conectándonos de casa. Y el otro último tema del manejo humano en las redacciones es ese mismo tema, el manejo humano. Nosotros no solamente estamos cubriendo esta historia, la estamos viviendo y estamos manejando temas de salud personal y de nuestra familia. Estamos manejando temas de crianza de hijos, de manejo de escuela, de manejo de estar encerrados en una casa tratando de manejar cobertura o manejar fuentes que están externas a nosotros. No podemos ya viajar, no podemos desplazarnos libremente en muchos casos. ¿Cómo nosotros adaptamos esa cobertura cuando estamos cubriendo y viviendo la noticia en el mismo momento? Y cómo nosotros, como gerentes de personas en las redacciones, manejamos el lado humano y la necesidad humana que tienen las personas. Entonces, cuando hablamos del tema de manejar redacciones y manejar cambio en las redacciones en tiempo de pandemia, son múltiples las dimensiones que tenemos que tocar. Así es que me encanta la idea de que estemos teniendo esta conversación y de que podamos adentrarnos en todos estos temas, porque son cosas que en todas las redacciones estamos pasándolo, independientemente de dónde estemos, de cuántos recursos tengamos, de cuán avanzados estemos en esta transición digital, que le llamamos transición digital, pero realmente llevamos 20 años o más en este proceso de integrar plataformas nuevas a cobertura. Pero este ciertamente es un momento histórico donde tenemos que ver todo lo que se afecta o se trastoca por esta gran noticia que estamos cubriendo. Sí, absolutamente. De estas dimensiones de las que hablaste, quisiera empezar por el aspecto humano, ¿no? Que nos ha pegado tanto, no solamente en nuestras rutinas, de que a lo mejor estamos aquí reunidos y estamos pendientes de quién cuida a los niños, de quién hizo el mercado, una logística totalmente diferente, que el internet no se caiga, que es algo que quizás en la redacción no teníamos que pensar o no era problema nuestro. De si la iluminación está bien, si tienes tu equipo actualizado o si se te daña la computadora o el celular. Son muchas pequeñas cosas, ¿no? Y a eso quisiera conectarle el tema de los recortes salariales que han sufrido muchísimos colegas, muchísimos de los que podemos estar aquí hablando en este foro y también del impacto que ha podido tener para los freelancers, para aquellas personas que no tienen un trabajo fijo con un medio, sino que se nutren de colaboraciones a varios medios que
son una de las primeras cosas que muchas veces se corta, ¿no? Porque no es el compromiso laboral que tienes con los periodistas. ¿Qué recomiendas tú ante eso que has visto en las discusiones de colegas que puede nutrir a esta discusión? Y además los invito a todos los que quieran dar algún testimonio, hacer alguna pregunta a que la hagan por el chat y vamos incluyendo, vamos incorporando esas cosas a esta conversación. Claro. En este momento, ciertamente, nuestra industria, que ha sido una industria que ha estado pasando todos estos cambios, como yo dije o sea, personalmente yo llevo 20 años trabajando en Internet. Yo comencé a trabajar en Internet en el año 2000, cuando todos íbamos a ser millonarios de la burbuja del .com. Y he visto toda esa evolución y todo ese ciclo de cómo eh, no una cosa, no el Internet particularmente, sino toda la gama de herramientas y de plataformas que ha traído ese canal nuevo, han ido trastocando nuestra industria, ¿no? Y como cada año surgen nuevas tendencias, nuevas herramientas, nuevas plataformas, y dentro de toda esa vorágine como constante de cambio, ahora tenemos esta otra capa encima, ¿no? Que dentro de toda la disrupción que ha tenido en nuestra sala de redacción los cambios tecnológicos, encima tenemos un disloque en nuestros modelos de negocio que ahora se acrecentan o se agudizan con este tema, ¿no? De la pandemia y de la incertidumbre de que no sabemos cuánto tiempo más va a estar este disloque y cómo va a lucir esto en el futuro. Una de las cosas que estás mencionando de los recortes en las salas de redacción y en particular las colaboraciones o los freelancers, es que en este momento, mientras las salas de redacción se contraen, sí surge una oportunidad para más colaboraciones y más freelancers y más alianzas entre redacciones, que es algo que nosotros no necesariamente pensamos en nuestra región. Muchas veces nosotros vemos a los otros medios como competidores y no los vemos como aliados. Y yo pienso que este momento histórico se presta para mucha colaboración y se presta para mucha oportunidad para nosotros desarrollar fuentes y desarrollar bancos de colaboradores o de freelancers, ¿no? Y como periodistas independientes, a nosotros muchas veces cuando estamos incluso estudiando la carrera, no se nos enseña cómo nosotros cazar lo que nos comemos. Y no se nos enseña esa parte empresarial de ser periodista y cómo tú cultivar fuentes, cómo tú cultivar relaciones con editores, cómo tú cultivar relaciones con medios y cómo tú, por decirlo de una manera, venderte y mercadearte como periodista independiente. Y son destrezas que nosotros tenemos que desarrollar para mantenernos competitivos en un ambiente donde no necesariamente vamos a tener carrera en un sitio permanentemente, en una sala de redacción, como las personas de generaciones anteriores tenían. Los periodistas en generaciones anteriores tenían carreras larguísimas en sitios y yo llevo muchísimos años trabajando, 23 años como periodista. Yo comencé mi carrera en Puerto Rico, como tú mencionaste, y estuve mis primeros 18 años en mi redacción en Puerto Rico. Rarísimo es en este momento uno comenzar una carrera en periodismo y estar pensando que en los próximos 18 años vas a estar en un sitio y que vas a estar creciendo y desarrollando una carrera ahí. Eh, Ahora estamos mirando más este tema de freelanceo, el tema de comenzar tu propio medio, de utilizar estas plataformas para levantar un newsletter, levantar un blog. Y no estoy hablando de creación de contenido, estoy hablando de medios periodísticos independientes o de periodistas independientes que pueden utilizar estas herramientas para desarrollar historias periodísticas y conectarse con medios como recursos independientes. Y en este contexto de la pandemia, quizá en estos momentos donde todavía estamos un poco atados a nuestras casas es más complicado, porque tampoco tenemos la facilidad de salir y viajar y conseguir historias y hacer esos pitches o esas propuestas de historias a los medios, pero sí tenemos la posibilidad
de hacer esas alianzas y conseguir esas conexiones, porque es algo que como que para la sobrevivencia de la industria tenemos que ayudarnos más a desarrollar. Sin duda. En ese sentido, quería hacer un comentario de Miguel Castillo. Si quieren, cuando hagan sus preguntas, también nos pueden decir desde dónde nos acompañan, desde qué ciudad. Eh, Fíjate, hace muchos años que se habla de la digitalización, pero en ningún momento pareció peligrar la hegemonía de medios tradicionales. Esto es lo que afirma Miguel. ¿Con la pandemia cambiará la historia? ¿Qué opina Charo? Yo opino que para mí el tema de los medios tradicionales o lo que le llaman en Estados Unidos el mainstream media y los medios que llevan muchísimos años, el tema de la credibilidad y el tema de la calidad periodística, para mí es algo que va a sobrevivir. Cuando a mí por la línea de trabajo que yo llevo hace muchísimo tiempo, a mí siempre me preguntan sobre el futuro del periodismo y temas de innovación y más que nada enfocándolo como que en los objetos brillositos nuevos y las plataformas nuevas y si debemos estar en TikTok o debemos estar haciendo, ahora llegó Reels, que es el equivalente de TikTok en Instagram y debemos meternos en Reels. Ya salió ayer y ya la gente está hablando de cómo llevar periodismo ahí y está bien chévere experimentar con formatos nuevos y con plataformas y superficies nuevas, pero para mí el futuro del periodismo y donde quiera, y esto es algo que yo digo como que constantemente, el futuro del periodismo es el presente y es el pasado del periodismo, que es la calidad del periodismo. Y cuando hablamos de medios tradicionales, si lo que hablamos es de formatos tradicionales, ciertamente eso puede cambiar, puede evolucionar y está cambiando todo el tiempo. Cuando hablamos de marcas o de instituciones periodísticas, la fortaleza que tienen esas instituciones periodísticas es la credibilidad que les acompaña, la calidad de las informaciones y la misión periodística que llevan. Y eso no necesariamente tiene que ser una institución de cientos de años como donde yo trabajo. Puede ser una institución más nueva, pero que esté fundamentada con esos mismos principios periodísticos y que lleve la calidad sobre todo lo demás. Si la calidad y la misión periodística es el norte, independientemente de si estás en TikTok o estás en la web o estás en papel o estás en la televisión o estás en un podcast, esa calidad periodística es lo que te va a llevar a sobrevivir no solamente esta pandemia, sino el futuro. Porque las plataformas donde nosotros desarrollamos la información o donde nosotros distribuimos la información van a seguir cambiando. Entonces, el medio tradicional va a evolucionar, pero las instituciones periodísticas que están basadas en la fortaleza y la calidad del periodismo y el rigor periodístico y la misión periodística son las que, en mi opinión, van a sobrevivir. Sí, saben que yo conocí a Charo en una reunión de Metis, que es un grupo de mujeres fundadoras de medios de Sembra Media, y una de las cosas que más nos interesó de esa conversación fue que ella nos contaba que toda su experiencia en medios latinoamericanos en Puerto Rico le sirvió, más allá de verse como un hándicap, fue algo que le aportó un valor agregado increíble en términos de resiliencia, de hacer mucho con pocos recursos, de tener que ponerse varios sombreros al mismo tiempo. Y ya que estás hablando de tu carrera y de cómo cada 2 años cambiaba tu trabajo y que era un tema de simplemente adaptarse a lo que eran los nuevos términos de lo que significaba el mundo digital y cumplir la misión periodística en los términos que ese tablero de juego supusiera, quisiera que nos contaras ¿qué cosas piensas que le dieron ese valor agregado para todos los que nos escuchan acá, que la mayoría serán periodistas de América Latina, de España y del Caribe, que le dio ese valor agregado y que te permitió además llegar a aportar valor y a dirigir equipos en un diario de tanta trayectoria como New York Times? Para mí es bien interesante que la mayoría de mi carrera yo la he pasado en Puerto Rico, ¿no? Yo comencé mi carrera como reportera de negocio, de ahí me moví a ser editora de, copy editor, editora de la mesa de redacción en el Nuevo Día.
Y de ahí entonces me moví a trabajar en Internet en el año 2000 y yo he tenido todos los títulos y los trabajos más extraños porque las posiciones que yo hacía no existían. Entonces, yo soy de la generación de periodistas digitales que comenzó a poner la vía para que el tren pudiera seguir corriendo porque no existían desarrollo de audiencias ni equipos de redes sociales porque no existían redes sociales. Cuando salió Facebook, a mí y a un grupo de nosotros nos dijeron vayan, averigüen qué es eso y nos lo traen a la redacción, y Twitter lo mismo y los newsletters lo mismo, y teníamos que seguir agregándole destrezas a la caja de herramientas mientras nos pulíamos como reporteros, como editores, trabajando la parte periodística, pero contrario a la generación anterior de nosotros que solamente tenían que pensar en eh, en investigar la historia y redactarla y editarla y ya entregársela al editor, o el editor entregársela al copy editor, o el copy editor entregarla en la mesa donde hacían todo la paginación, y allá se iba a la prensa y de la prensa se iba un camión y del camión le entregaban, pero el reportero no tenía nada que ver con toda esa otra parte del proceso. La generación de nosotros tuvo que empezar a mirar no solamente desde que empiezas a asignar la historia o a reportar la historia, luego a escribirla, luego a editarla, luego a fact-chequearla y todos esos pasos, pero además teníamos que publicarla y teníamos que entonces mirar la retroalimentación en los comentarios o en los foros o en los chats cuando empezaron todas estas plataformas, y a mirar cómo esa cadena lineal se convirtió como en un círculo. Y la retroalimentación, y entonces cuando comenzaron las redes sociales, como las redes no solamente servían para retroalimentar esas historias, sino que también nos servían para ubicar fuente, para conseguir historias, para escuchar conversación que estaba pasando en la comunidad, para desarrollar comunidad. Entonces, todas esas cosas yo no las pude aprender en universidad porque no se enseñaban. Yo salí de la universidad justo el año en que los sitios se fueron online, justo en el año en que el Nuevo Día se fue online. Y yo empecé a trabajar en una redacción que estaba justo cambiándome todas las muñequitos en el momento que yo estaba llegando a la sala de redacción. Entonces, para mí, llevar 18 años de trayectoria aprendiendo cosas y sumándole cosas a mi caja de herramientas, cuando me mudo a Estados Unidos hace 5 años a trabajar en People, me volteo a mirar que muchísimos de los sitios ya estaban buscando o personas más senior que fueran a dirigir equipos digitales, porque ya entonces estaban mirando editores de alta posición o de mediana a alta posición en sitios de medio que tuvieran un perfil como el mío. Y cuando fui a entrevistarme a un sitio como el New York Times, que yo fui y les empecé a comentar de la transición digital que nosotros estábamos haciendo en GFR Media en ese momento y cómo nosotros estábamos yéndonos a hacer realmente digital first y a trabajar con reporteros y editores y a mover impreso y la distribución de lo que era la edición de papel, aparte a la creación de historia y a la distribución en plataformas digitales. A mí me miraron y me dijeron que ustedes están haciendo qué, en dónde, si nosotros estamos trabajando con esto. Y parte de trabajar en una redacción más pequeña, y lo de pequeño es relativo, ¿no? A quien lo mire, porque mi redacción en Puerto Rico es grande para una redacción en Puerto Rico, pero es pequeña en comparación a una redacción como la de New York Times. Trabajar en una redacción donde yo tuve que aprender de todas esas partes del desarrollo, no solamente de la parte informativa, sino de las plataformas o de los productos digitales, me ayudó a mí a tener una serie de destrezas que yo pude entonces llevar a un sitio donde están buscando más personas, porque la especialización es tanta que tener mucho conocimiento a través de varias destrezas me ayudó mucho. Y nosotros muchas veces menospreciamos lo que hacemos en nuestra región y estamos mirando lo que hace un sitio como el Times, lo que hace un sitio como la BBC, lo que hace un sitio como el Wall Street Journal, y los miramos como referentes, y está bien mirar a sitios que tengan muchos recursos para innovar, como el norte, y literalmente en el norte, pero lo que nosotros hacemos en el sur o en el Caribe
muchas veces tiene incluso más mérito porque lo hacemos con menos y tenemos que aprender muchas más destrezas para poder manejar eso. Y es importante que no menospreciemos la innovación que nace de tener que estirar los recursos que tenemos, porque hay veces que tener más recursos lo que hace es restarle innovación a los sitios y no sumarle. Claro, o pensar que contratar a dos personas va a resolver el problema en vez de quizás tomarte el tiempo para ver cuál es el sistema que está fallando, en dónde tiene que haber innovación. Sí, eso es muy valioso, sobre todo con lo que mencionabas en una de las preguntas anteriores de saberse uno mercadear como periodista independiente, bueno, o como periodista a la hora de llegar a una nueva posición, porque uno a veces puede pensar, no, que yo vengo de una redacción venezolana o argentina o chilena y no, ¿cómo voy yo a llegar al New York Times? No, al contrario, más bien traes un montón de habilidades, de experiencias y de problemas que has resuelto que a lo mejor un periódico en una ciudad como Nueva York no se ha tenido que enfrentar, pero luego viene una pandemia y digamos, el tablero de juego se sacude y el que se pueda adaptar más rápido y dar acompañamiento a su equipo y a su audiencia es el que gana. Y traer una perspectiva distinta. En mi caso, por ejemplo, yo empecé a trabajar cuando comenzamos a mirar los temas de motores de búsqueda hace muchísimos años atrás y la optimización para motores de búsqueda. Yo empecé a dar capacitaciones de SEO y de optimización para motores de búsqueda en la redacción del Nuevo Día Editores y explicarle cómo nosotros teníamos que escribir y cómo nosotros teníamos que escribir keywords y cómo teníamos que titular para digital distinto a titular. Y esas son reglas que básicamente no han cambiado en 10, en 15 años. Pero cuando llegaron las redes sociales se les subió el volumen a trabajar para comunidad y redes sociales. Y ahora, por los cambios en los algoritmos en redes sociales, los motores de búsqueda están otra vez generando mucho tráfico para los sitios. Entonces, tener ese conocimiento histórico de cómo comenzamos a trabajar con los motores de búsqueda, de capacitar con los motores de búsqueda, ayuda ahora a regresarnos al ciclo, al círculo. Y una de las cosas que para mí ha sido muy útil en mi carrera es conocer de la parte de desarrollo de producto, de la parte de desarrollo de herramientas, y no es algo que yo estudié. Yo no sé escribir código, yo no desarrollo, yo no diseño. De verdad le tengo mucho respeto y mucha admiración a los diseñadores y a los desarrolladores porque no es algo que sea mi punto fuerte, pero sí he tenido muchísimos compañeros muy buenos y aliados muy buenos en el área de desarrollo de producto que me han enseñado el vocabulario básico para yo poder traducir la necesidad de una redacción a cómo trabajan los que desarrollan esas herramientas. Y poder conocer esos dos idiomas para mí ha sido súper valioso en un sitio como el que yo trabajo ahora, donde estamos juntando la gente que desarrolla productos y la gente que escribe las historias para que tengan los mejores productos. El trabajo que yo tengo ahora mismo en la redacción donde yo trabajo no existía hace 5 años, porque no eran mundos separados, ¿no? Y según estamos moviéndonos más cerca a conectar el área de producto con el área de la redacción, personas como yo que hablan los dos idiomas, nos hemos convertido en esos traductores que pueden facilitar la conversación y unir esas dos piezas. Pero la razón por la cual yo tengo ese lenguaje es porque yo he venido trabajando con eso hace mucho tiempo, porque era la persona en mi redacción que tenía que hacer esa traducción. Entonces, por no tener equipos dedicados o especializados en eso, porque no teníamos los recursos, porque no existían, cuando uno tiene que aprender de las demás áreas, se convierte en un recurso mucho más versátil y le haces lo que en inglés le dicen como que future proofing your career. Estás no garantizándola para el futuro, pero ciertamente estás preparándote para tener muchas más posibilidades profesionales dentro de una sala de redacción que está evolucionando y está innovando todo el tiempo. Claro, porque puedes tener un perfil versátil que se adapte a un equipo o a otro equipo o establecer puentes entre equipos distintos que puedan
digamos, para que se pueda entender mejor la foto completa, ¿no? Y hacia dónde va la redacción y qué es lo que estamos haciendo y cómo está cambiando. Voy a Ya, aprovechar de ir integrando algunas preguntas. sí, cómo no. Juan Araos, desde La Paz, nos pregunta, desde La Paz, Bolivia, el cambio de modelo de negocio de New York Times basado en suscripción, ¿qué cambios trajo para los enfoques y materiales periodísticos que el medio ofrece a los lectores? Discúlpame, al empaque, El cambio del modelo de negocio de New York Times suscripción. basado en suscripción, o sea, cuando deciden que eso va a ser suscripciones digitales, me imagino. Desde el eh, 2012 que comienza el paywall y la transición a suscripciones del modelo publicitario. La pregunta de Juan es si eso trajo un cambio en cuanto a los enfoques y a los productos periodísticos del medio. Totalmente. Nosotros ahora, y realmente para mí, y esto es mi opinión, a mí me parece maravilloso el nosotros tener un enfoque en el periodismo y tener un enfoque basado en suscripciones porque estamos alineando el modelo de negocio a la prioridad periodística, que es servirle a las audiencias de nosotros. Cuando son los suscriptores para quienes tú estás trabajando, porque son el crecer suscripciones es lo que nos sostiene como redacción y ese dinero reinvertirlo en el periodismo que hacemos, mejora la calidad del periodismo, mejora la calidad de los productos y eso es precisamente por lo que la gente paga. Nosotros, y esto digo nosotros como industria, no necesariamente nosotros específicamente en el New York Times, hemos visto como industria inicialmente cuando se pensaba que en Internet todo era gratis, la resistencia a pagar o a suscribirse por medio. Y luego ahora ya vemos que está el modelo de Netflix y Spotify y nosotros pasamos de piratear y los BitTorrent y los LimeWires donde bajábamos las cosas gratis porque todo era gratis en Internet, ahora los modelos de streaming donde uno paga por contenidos. Igual que paga por contenidos, paga por información. Y la información cuesta producirla y los periodistas tenemos obviamente que vivir y tenemos y generar y desarrollar nuestra carrera y tenemos que ganar un dinero y generar noticias cuesta. Entonces, en mi opinión, mover que el modelo de negocio se mueva más hacia suscripciones, alinea la misión periodística de trabajar para la comunidad y trabajar las audiencias con que ese mismo soporte y ese mismo apoyo económico de la audiencia sean lo que estemos reinvirtiendo en el periodismo. Entonces, desde la perspectiva del Time, nosotros estamos constantemente mirando dónde nosotros tenemos la conexión con la audiencia y mejorando nuestros productos. Y por eso es que nosotros hemos desarrollado ese motor periodístico del Times, que es lo que hace que todos nuestros productos corran. Nosotros no solamente trabajamos en la plataforma de papel y la plataforma online, nosotros comenzamos a desarrollar el podcast de Daily y ha seguido creciendo y The Daily es ahora un mega monstruo que tiene un montón de downloads y una audiencia enorme y es una audiencia que tradicionalmente quizá no leía el New York Times o ni siquiera nos veía online, pero ahora nos escucha. Igual tenemos ahora una serie que son documentales, que tenemos una serie mensual en Hulu y en FX, en la televisión. Estamos haciendo más productos de documentales, estamos haciendo más productos que son televisión, más productos que son libros y distintas plataformas, pero todo eso lo mueve el motor periodístico del Times, que es donde ese nuevo modelo de negocio se está reinvirtiendo en hacer nuestro periodismo más sólido y tener los recursos periodísticos para poder desarrollar todos estos productos. Claro, además me imagino que van experimentando con formatos y según reciban la respuesta de la audiencia van invirtiéndole más tiempo y recursos a un formato que a otro. Resulta que el daily explotó y entonces, bueno, ahora ven que es una nueva forma no solamente de contentar a tu audiencia, sino de conquistar a un grupo de personas que a lo mejor no es tanto de leer, de sentarse a leer o a comprar un periódico, pero sí de escuchar. Claro, Mira, hay varias preguntas. discúlpame, igual nosotros, esa audiencia de The Daily no es por suscripción, porque los podcasts tú no pagas por escucharlos, pero esa misma audiencia es tan fiel a The Daily que si tú escuchas las cuñas que hay durante el programa,
te dicen si lo que estás escuchando tiene valor para ti, suscríbete al periódico. Y la gente apoya, y los que son muy fanáticos del formato de podcast y entienden que el valor que tiene de daily informativo vale la suscripción. Y es porque el enfoque es en la calidad del periodismo y la apuesta es a la calidad de nuestro periodismo, que es ese motor que mueve todas las demás plataformas. Así es. Noel Poler desde Miami nos dice, sí, para muchos The New York Times es sinónimo de calidad y veracidad, pero para un porcentaje importante de la población es lo contrario. ¿Qué hacemos cuando tenemos que en redes sociales se compite con clickbait? ¿Qué hacemos cuando hay fake news potenciadas por organizaciones o grupos con agendas? ¿Cómo lograr llegarle a los que ahorita no creen o no confían en medios tradicionales? Nosotros, esto es un tema con el que nosotros trabajamos todo el tiempo, con la desinformación, y esto va de vuelta a lo que yo decía de como del futuro de los medios y el desarrollar esa relación con las audiencias que nosotros tenemos y desarrollar la calidad de lo que nosotros hacemos. Al final del día, nosotros, la misión periodística de nosotros va atada a los valores periodísticos de la institución que es el Times. Y esto no solamente lo digo que funciona en el Times, esto es lo que nosotros no nos garantiza, pero la misión periodística de nosotros debe ser esa, no solamente en el New York Times, en los medios que nosotros manejamos en nuestra región debe ser la misma. Y la manera de combatir la desinformación es con información creíble, es desarrollando y escuchando las necesidades de esas audiencias, es representando esas audiencias en nuestra cobertura y es haciendo ese acercamiento de dónde es que nos están consumiendo, dónde es que nos están leyendo, escuchando y cómo nosotros robustecemos nuestra cobertura para ver que esas audiencias estén consumiendo la información y nosotros estemos informándoles correctamente para combatir esa desinformación. Pero lo mejor que nosotros podemos hacer contra la desinformación es informar. Exactamente. Miren, tenemos bastantes preguntas. Les cuento que para que hagamos un flujo de la conversación más orgánica, voy a tomar las que tienen que ver con digitalización y pandemia ahorita y vamos a terminar con algunas como las de Felipe que nos escribe desde México o Francisca desde Chile, que son como más prácticas para consejos de periodistas recién graduados o que quieren ser corresponsales en el extranjero o que te preguntan si hay un modelo de negocios periodístico que recomiendas. Y entonces así, bueno, de alguna manera vamos como por bloques temáticos, pero tranquilos que las vamos a responder todas. Muy bien, tenemos, déjame ver por aquí, a Raiza Urribarri desde Panamá, y ella te pregunta, ¿qué cosa extraordinaria o insospechada ha sucedido en estos meses de pandemia que tú piensas que va a marcar una tendencia en los próximos meses, ¿no? Me Para imagino que desde el punto de vista de periodismo y de modelo de negocio de periodismo o del ejercicio del yo periodismo. no necesariamente voy a hablar del modelo de negocio porque yo trabajo directamente en la redacción con nuestro periodismo y no con la parte del negocio. Así es que yo me voy a enfocar en las operaciones de nuestra redacción y en la cobertura y en el servicio a la audiencia, más que nada. Para mí, lo que ha sido sorprendente es este tema del trabajo remoto y la resistencia que hay en instituciones tradicionales, y no hablo específicamente donde yo trabajo, sino en sitios que están muy aferrados a sus espacios físicos y cómo el mundo entero se ha transformado en, incluso esto que estamos haciendo pudo haber sido una conferencia presencial y la estamos haciendo a través de una pantalla. Cómo nosotros tuvimos que, en cuestión de una semana, agarrar toda una redacción y moverla a trabajar distribuida a través de todo el mundo. Nosotros sí tenemos corresponsales y tenemos equipos de trabajo, igual que todas las redacciones que trabajan remoto, pero mover la operación central de nuestras redacciones a trabajar remoto
a proveer estas herramientas y soporte remoto y sobre todo a manejar personas remoto. Es lo que ha sido sorprendente para mí y lo que yo pienso que nos va a traer cambios permanentes. Independientemente de si nosotros volvemos o no a estar físicamente en un mismo espacio en nuestras salas de redacción o cuando ocurra eso, ciertamente esto cambió la manera en que nosotros manejamos recursos, en la manera en que nosotros manejamos cobertura y en la manera en que nosotros manejamos seres humanos, que era lo que yo decía al principio, porque ciertamente cuando uno maneja personas en equipos de trabajo, sean redacciones o no, uno maneja las tareas de esas personas, pero también maneja su desarrollo personal y profesional. Claro. Y muchas veces las personas o los gerentes se enfocan en manejar las tareas y no se enfocan en manejar las personas. Y esto como que nos ha obligado a mirar muy bien cómo es que nosotros manejamos seres humanos y manejamos equipo y cómo manejamos la salud física y mental de las personas que tenemos en nuestro entorno. Y eso para mí es algo que en el contexto de este trabajo remoto y cómo las cosas se han transformado a puras pantallas todo el día, todos los días, no va a volver a ser igual, yo pienso. Que independientemente de cuándo y cómo regresemos a una normalidad, una nueva normalidad, ciertamente las lecciones que estamos aprendiendo de cómo manejarnos y cómo manejar las relaciones internas en nuestras áreas de trabajo y cómo eso afecta a las coberturas, ciertamente yo pienso que no va a volver a ser la misma. Eso es interesantísimo y bueno, y prácticamente parte de eso es la razón de este foro de cobertura periodística de salud, ¿no? Que estamos buscando como recursos para entender mejor cómo cubrir la pandemia y hacia dónde vamos. Muy bien. Charo, una de las preguntas cuando hablamos de personas, ya hemos hablado bastante de equipos, pero también es necesario hablar de audiencias. Una de las cosas que yo te he oído mencionar en otros eventos es que no hay una audiencia monolítica, que más bien los medios tienen ahorita audiencias. Claro. Y entonces, bajo esa premisa, te pregunto, ¿cómo se acompaña a las audiencias desde el periodismo y desde la concepción de la diversidad de esas audiencias con circunstancias sumamente distintas en países o en estados, por ejemplo, en Estados Unidos, aunque el New York Times es global, por ejemplo, que pueden tener circunstancias muy distintas? ¿Cómo se hace para estar presente ahí, para hacerles la vida más útil y más fácil? Incluso en casos donde ni siquiera estamos hablando de la diversidad geográfica o de género o de raza, incluso cuando hablamos de hábitos de lectura o de intereses o de generaciones de audiencias, estamos hablando de cosas súper distintas. Cuando nosotros pensamos en la audiencia de nuestro medio, tendemos a pensar en quiénes son las audiencias más fieles a nosotros, que son los que van a visitar nuestro sitio, los que van a comprar nuestro periódico, los que van a sintonizar nuestro noticiario. Esos son los fieles, esos son los que tenemos y tenemos que seguirlos cultivando y creciendo con ellos. Pero ¿quiénes son las nuevas audiencias a quienes no llegamos? ¿Quiénes son nuestras audiencias que no cubrimos tradicionalmente y cómo empezamos a cubrirlas para que se vean representadas en la cobertura y se vean identificadas con nuestro medio? Cuando nosotros pensamos en cuál es la mejor manera de contar una historia o cuál es la mejor manera de escribir una historia, ¿en quién nosotros estamos pensando cuando escribimos la historia? Cuando nosotros pensamos tradicionalmente en una audiencia, estamos pensando en la historia que vamos a publicar en papel, en el bloque de texto con la foto arriba, con el titular, y queremos traducir eso mismo a formatos digitales, o estamos pensando en el que va a estar mirándolo en un teléfono y va a estar haciendo scroll, vamos a estar mirando en qué formato y cuántos puntos de entrada le damos a esa lectura. Vamos a estar pensando en una audiencia más joven o una audiencia más digital o una audiencia mayor o una audiencia más femenina o más masculina. Cómo nosotros abrimos puntos de entrada a gente que tradicionalmente no nos lee o gente que tradicionalmente no lee. Y entonces ahí es que viene el tema, por ejemplo, de lo que hablábamos de los podcasts. Nosotros comenzamos
el producto de The Daily es un buen ejemplo. Esta es una audiencia que tradicionalmente quizás no lee el New York Times, pero nos encuentra en formato de audio. Y la premisa cuando nació The Daily fue preguntar si el New York Times te hablara, ¿cómo sonaría? Y ahí fue que empezó el formato de Daily a crecer. Y si tú escuchas el programa de Daily, no es la voz institucional del Times, porque no es como la voz de Dios del Times narrándote la historia. Son voces de los periodistas del Times descorriendo un poco el velo y hablándote de cómo ellos hacen la noticia, cómo ellos hacen esa cobertura. Y esto va también a la pregunta anterior de cómo tú desarrollas credibilidad en esas audiencias. Corre el velo y enséñales cómo tú haces el trabajo. No solamente le enseñes el resultado a la ecuación matemática, enseña tu trabajo como en los exámenes donde te dicen, no, enseña la ecuación completa. Nosotros queremos trabajar con mucha transparencia y abrir esa transparencia significa abrir plataformas nuevas, desarrollar productos nuevos, desarrollar formatos nuevos. Nosotros tenemos ahora, por ejemplo, en el equipo gráfico de nosotros llevamos todo un conteo estado por estado de cómo están los casos de coronavirus. Eso es un servicio público que nosotros estamos haciendo para que las personas, independientemente de dónde están, puedan llevar conteo de dónde están sus casos y cómo están haciendo. Pero eso también es una herramienta para nuestros periodistas, encontrar historias basadas en datos. Entonces, ¿cómo tú abres esa información a diferentes tipos de audiencia? ¿Cómo tú hablas en diferentes formatos? ¿Cómo tú expandes ese motor periodístico en diferentes plataformas o superficies? Es lo que te desarrolla audiencias nuevas. Y una vez tienes esas audiencias nuevas, cómo tú las traes de vuelta y cómo tú esas voces las incorporas en tu cobertura y las haces más inclusivas, de voces distintas que quizá tradicionalmente no estabas cubriendo. Sí. Ahora, Charo, ¿cómo hacemos para, una vez que se han desarrollado estas nuevas audiencias que consumen en cualquiera de las plataformas del diario contenido, también entiendan el valor de pagar una suscripción? Bueno, evidentemente hay distintos niveles económicos, pero todavía es algo nuevo en el mundo, sobre todo cuando hay tanto contenido gratuito en Internet, aunque no todo es del mismo nivel de calidad, pero bueno, que la gente decida, mira, yo voy a pagar esta suscripción voluntaria a este medio porque voy a apoyarlo. ¿Cómo han manejado ustedes ese proceso en el Times? Y sobre todo también si tienes alguna reflexión que sirva para muchos medios mucho más pequeños y en nuestra región. Eso te iba a decir, esto no estoy hablando ahora de la experiencia en el Times, porque estas conversaciones yo vengo teniéndolas desde Puerto Rico hace muchísimo tiempo. ¿Cómo uno hace? Y ni siquiera yo hablo de contenido. Contenido puede ser cualquier cosa en Internet. Yo estoy hablando específicamente de periodismo y de periodismo con el rigor y el valor periodístico y la calidad periodística. ¿Qué periodismo, qué información, qué servicio tú le estás prestando a la audiencia, que es, o a las audiencias, que es diferenciador, que es de calidad, que vale ese dinero de la suscripción? ¿Cómo tú estás ofreciéndole algo que no le ofrece otra persona? No es contenido, lo engancha cualquier persona en Internet, y contenido es toda esa desinformación, contenido es marketing, contenido es influencers, contenido son todas estas cosas que viven en ese ecosistema. Cuando yo hablo de calidad periodística, es específicamente del rigor y del ejercicio periodístico, y ese es el diferenciador que nosotros tenemos que conectar a esas audiencias, y el servicio y el valor que nosotros le ofrecemos es el incentivo para desarrollar esas suscripciones o desarrollar esa lealtad o desarrollar esa conexión con la misión que nosotros tenemos, donde las audiencias vean el valor de sostener el periodismo y sostener la misión y apoyar la misión a través de una suscripción. Entonces es el valor que tú le estás generando, que si bien la misma nota de contenido de light que puede haber en cualquier sitio, o la misma información que salió en redes sociales y la están levantando 5 o 6 personas, eso no tiene un valor diferenciador. ¿Qué rigor periodístico tú le estás aplicando a esa información en lugar de solamente repetirla y amplificarla?
ese es el ejercicio periodístico. Y eso es algo que es el valor del periodismo que siempre ha tenido. El periodismo no es repetir información que está en redes sociales. El periodismo realmente es investigar esa información, hacer el fact-chequeo, darle el valor y darle el servicio a la audiencia, que es lo que le lleva entonces ese valor, y ese valor es lo que los impulsa o lo que los motiva a apoyarte con una suscripción. Así es, así es. Fíjense que nuestra gerente de comunidad de Cire Esquivel va a poner en unos momentos nuestro link de encuesta para ayudarnos a mejorar este y los próximos eventos del ICFJ, así que nos encantaría que participaran, e igualmente si quieren estar en el grupo privado de WhatsApp para compartir ideas de alianzas y colaboraciones entre colegas, también se pueden sumar a través de allí. Ahora entonces, Charo, si te parece, porque nos queda un poquito más de 10 minutos, vamos a ir con las preguntas, quizás un poco más prácticas, ¿no? De cómo manejar nuestras carreras en los distintos niveles que estemos. A lo mejor hay periodistas aquí recién graduados que nos escriben, otros que también quieren de repente empezar una corresponsalía en el extranjero y otros que quieren cambiar de rubro. Todos estamos en medio de una situación muy cambiante de hiperdigitalización que nos da nuevos desafíos y nuevas oportunidades, también en medio de una pandemia y de una crisis económica global que va a hacer que, digamos, las oportunidades fluctúen o que se muevan en direcciones que no son las que estamos acostumbrados. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar a leer estas preguntas. A ver, teníamos una aquí. A ver. Ok, Felipe, desde México, nos pregunta cuáles son los basamentos de un proyecto periodístico pequeño que no debería pasar yo por alto para que un proyecto periodístico funcione. ¿Hay algún modelo que me sugerirías probar? Me imagino que él está hablando como de emprender en periodismo. Eso es una pregunta súper amplia, porque eso va a depender de definir quién es la audiencia, a quién tú le estás hablando, quién tú quieres alcanzar, si es un medio que vas a cubrir una región, si vas a cubrir un rubro en específico, si lo vas a hacer en formato de audio o escrito, si va a ser un newsletter, qué tipo de producto, qué tipo de audiencia, cuál es la necesidad que tú estás cubriendo para esa audiencia o cumpliendo para esa audiencia. Todas esas cosas son cosas que tú tienes que identificar primero para desarrollar el producto. Si tú no tienes unos objetivos o unas metas o una visualización bien clara de qué es lo que tú quieres lograr y por qué tu medio es distinto, la contestación puede fluctuar completamente dependiendo de eso. Entonces, yo pienso, mi recomendación es que el ejercicio primero que tienes que hacer es pensar en cuál es tu objetivo, quién es tu audiencia, dónde están actualmente y cuál es la mejor manera de alcanzarla. Y hay múltiples herramientas para tú poder comenzar en redes sociales con herramientas de podcasting, con herramientas de newsletters. Hay muchísimas herramientas de blogging, hay muchísimas posibilidades para tú comenzar un producto digital, pero tienes que tener unos objetivos y unas audiencias definidas, porque si no, ¿cómo eres tú diferente a todos los demás productos de noticias que están allí afuera? Excelente. Agustín nos pregunta, una consulta, para aquellos que somos periodistas y nos enfocamos en el desarrollo de audiencias y estrategia de crecimiento, ¿qué tan necesario es tener experiencia en herramientas relacionadas a programación o datos en las redacciones de Estados Unidos? ¿Por qué de Estados Unidos en específico? Digo, no, sé que no le Bueno, puedo contar que no sería. podemos hablar de Estados Unidos y de América Latina y España. En mi opinión, desarrollo de audiencia va muy conectado con el tema de herramientas de analítico o datos, porque así, o sea, uno conoce a la audiencia de dos maneras, con la manera analítica de los datos puros y duros, de dónde está la gente, cómo se está moviendo, qué están leyendo, qué les interesa, qué está trending, qué está la parte de los datos.
y la parte contextual, que es la parte que te da la comunidad y la textura de tu escuchar lo que están hablando, conocer cuáles son sus intereses y la parte humana. Pero son dos cosas que van de la mano. Uno no puede interpretar los datos nada más y decir, esta cosa tuvo muchos page views, así es que es muy popular y voy a querer hacer más de esto, porque no tienes el contexto completo. O a la gente le gusta leer sobre esto, porque esto es lo que están hablando, pero no tener la información de realmente de cómo qué está funcionando, cuánto tiempo se está quedando la gente, cuál es el próximo paso que dan, cuánto lo vieron. No solamente es información de page views, es tener más datos o más información sobre el viaje completo que hace la persona cuando está interactuando con las piezas periodísticas que uno está publicando. Entonces son dos cosas que van de la mano, que no pueden estar separadas cuando uno está desarrollando audiencia, la parte de los datos, de la parte del contexto de comunidad y la parte también de como la memoria institucional, ¿no? Los ciclos noticiosos también impactan el desarrollo de esas audiencias. Entonces, tener la parte periodística con la parte de comunidad y la parte de datos tienen que ir de la mano cuando uno está desarrollando estrategias para desarrollo de audiencia. Francisca, desde Santiago de Chile, nos cuenta que ella es una periodista egresada recientemente, que se enfocó en el periodismo científico, que es freelance, trabajando en un medio tradicional y también tiene un medio independiente. Así somos todos a veces trabajando en muchas cosas. Y ella quisiera ser corresponsal. Entonces te dice, bueno, tú misma mencionas que muchas veces no nos entregan las herramientas para poder cultivar relaciones. ¿Qué me recomiendas para poder ser corresponsal en el extranjero? ¿Cómo hacer esa primera conexión? Muchísimas gracias por la ponencia. Muy simplemente te voy a decir que redes sociales. Las redes sociales son algo que para mí personalmente, y he visto cómo funciona, los grupos de Facebook, los canales de Twitter, seguir a las personas correctas en el timeline de Twitter, tener una red que uno va construyendo, ¿no? Y desarrollando en redes sociales cuando uno no está físicamente en el mismo país, es una fuente bien valiosa para no solamente conectar con editores o con reporteros, para escuchar lo que está pasando y las oportunidades de empleo, las oportunidades de conexión, las oportunidades de editores buscando pitches o buscando ideas de historia. Hay muchísimos grupos cerrados y abiertos en redes sociales y canales y listas de editores en Twitter donde uno puede comenzar a hacer esas conexiones. Muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que estamos tan ocupados en el día a día y en el ejercicio de nuestro trabajo que no nos ocupamos de cultivar la carrera o el desarrollo profesional. Y eso tiene que ser una cosa para lo cual uno saque tiempo y proactivamente haga tiempo de, ahora mismo hay conferencias online pasando, este tipo de foros, grupos, actividades que hay, unirse a newsletters, leer lo que está pasando en la industria, estar constantemente aplicando esa misma curiosidad periodística que le metemos a las historias y a desarrollar nuestras fuentes, voltear un poquito así el foco y aplicarle esa misma curiosidad a lo que está pasando en nuestra industria, quién está desarrollando productos, quién está innovando, quiénes son los editores que manejan esas fuentes en los sitios donde nosotros queremos conectarnos. Aplicar esa misma curiosidad que nosotros le ponemos al trabajo, a nuestra carrera y a nuestro desarrollo profesional es algo que tampoco nos enseñan y a lo que tenemos que dedicarle tiempo porque las oportunidades rara vez nos caen así de repente del cielo y en la falda. Uno tiene que proactivamente sacar y separar el tiempo para desarrollar y cultivar esas relaciones y las redes sociales son una buena manera de comenzar a hacer esas conexiones y conectarse con gente que a la vez te puede conectar con otros. Así es, bueno, con esa invitación a la curiosidad y a la estrategia, también para diseñar nuestra propia carrera periodística, teniendo en cuenta nuestras áreas de interés de investigación, las redes que queremos formar. Bueno, con eso nos despedimos, el tiempo se pasó volando. Charo, no sé tú, pero yo siento que empezamos a hablar hace 15 minutos y ya estamos terminando en la hora. Te agradecemos muchísimo
por el tiempo y la energía que nos has dedicado hoy. Ya saben que a Charo la pueden seguir por redes sociales para cualquier consulta, que además siempre está muy pendiente de mentorear a nuevos periodistas, de impulsar el liderazgo de las mujeres en medios, ha trabajado en aceleradoras, como mencioné, así que te agradecemos por tu tiempo para el Foro Global de Salud. A todos los demás, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro grupo privado en Facebook, en WhatsApp o al boletín en español de ICFJ por los enlaces que nuestra gerente de comunidad, nuestra querida Desiree Esquivel, les dejó en el chat. Y que si llegaron tarde o quieren volver a ver completo este conversatorio, vamos a compartir el link de la grabación en el foro, en Facebook, y muy pronto va a llegar también a sus correos electrónicos y va a estar en YouTube. Muchísimas gracias por participar, Charo. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación y acá a las órdenes. Muy bien. Bueno, feliz tarde, feliz noche para todos. Cuídense mucho.